Temario curso 20 horas. Trabajo de montaje de estructuras tubulares. A. Definición de trabajos. A.1. Tipos de estructuras tubulares y sus características. Tipos y características. Se denomina estructura a un conjunto de elementos capaces de soportar las cargas y los pesos a los que van a estar sometidos. En este sentido, la estructura ha de ser resistente, no se ha de deformar y debe ser estable, es decir, tiene que mantenerse en equilibrio, sin volcarse ni caerse. La resistencia de una estructura no depende solamente de las propiedades del material con el que esté conformada, sino también de la disposición del conjunto de elementos resistentes que la constituyen, según el caso: pilares, puntales o postes, vigas, riostras, tirantes, diagonales o cruces de San Andrés, tornapuntas, etc. Muchas de las estructuras metálicas están constituidas por perfiles, que son las formas comerciales en las que se suele suministrar el acero u otros materiales, por ejemplo el aluminio. El tipo de perfil viene dado por la forma de su sección. En el caso de las estructuras tubulares, el elemento básico es el tubo o barra metálica, por lo general de acero o aluminio, con forma cilíndrica. Por otra parte, hay que distinguir entre las estructuras definitivas y las provisionales o auxiliares. Las estructuras definitivas son aquellas que forman parte de la propia obra o construcción que se va a ejecutar, tales como los pilares y forjados de un edificio, la estructura de una cubierta o el tablero y las pilas de un puente o viaducto. En cambio, las estructuras auxiliares son aquellas que se instalan y utilizan en la obra para permitir su construcción o demolición, por ejemplo, los andamios tubulares, las estructuras para encofrados, las cimbras, los apeos o apuntalamientos, etc. Por otro lado, existen estructuras tubulares que tienen un uso temporal o provisional, tales como graderíos destinados a espectáculos públicos itinerantes, así como torres o pórticos, para instalar en ellas la iluminación y los equipos de sonido. El contenido del presente manual se va a centrar en las estructuras tubulares auxiliares, empleadas en las obras de construcción o demolición. En este contexto, cabe destacar los siguientes tipos de estructuras. 1.1. Andamios apoyados constituidos con elementos prefabricados. Estos andamios están formados por plataformas de trabajo sustentadas por una estructura tubular, que se emplean en las obras de construcción para realizar diversos trabajos temporales en altura. En la figura 1 podemos ver elementos de un andamio apoyado. 1. Plataforma de acero. 2. Escala interior y trampilla de acceso. 3. Rodapié. 4. Tubo vertical. 5. Pasamanos y barandilla intermedia. 6. Diagonal. 7. Husillo. 8. Tubo horizontal. 9. Estabilizadores. En función de su altura, ha de estar amarrado a los elementos constructivos resistentes en los que se vaya a trabajar, o disponer de estabilizadores, de modo que sea autoestable, cuando no puede quedar ariostrado al elemento estructural o constructivo que se está ejecutando. Asimismo, puede incorporar ruedas con freno que tienen que permanecer bloqueadas tanto durante su utilización como en su montaje y desmontaje. Cabe diferenciar dos tipos de andamios apoyados constituidos con elementos prefabricados. Andamios modulares.
Están conformados sobre la base de un sistema modular de componentes prefabricados, interconectados entre sí, para constituir estructuras provisionales, que se adaptan a la superficie del elemento constructivo en el que se vayan a realizar los trabajos. Estos andamios están normalizados en el ámbito de la Unión Europea. Andamios metálicos tubulares, no modulares. Son aquellos en los que todas o algunas de sus dimensiones son determinadas con antelación mediante dispositivos de unión, denominados grapas o abrazaderas, que se fijan temporalmente a elementos denominados tubos, para constituir estructuras provisionales y que se puedan adaptar según las circunstancias a cualquier obra o elemento constructivo, dada su versatilidad para acoplarse a superficies y formas complejas. 1.2. Torres de acceso. Se emplean para facilitar el tránsito de los trabajadores entre los diferentes niveles de la construcción que se esté ejecutando o como medio de acceso a las plataformas de trabajo de un encofrado o de un andamio apoyado que no dispone de escalerilla interior. En construcciones en altura, torres, presas, edificios, filas de viaductos, etc., la torre de acceso se estabiliza conforme se eleva mediante anclajes o sujeciones apuntaladas dispuestas en los elementos resistentes de la parte de la construcción ejecutada. En la figura número 2 podemos ver los elementos constitutivos de una torre de acceso. Número 1. Tubo vertical. 2. Escala de acceso interior. 3. Tubo horizontal. 4. Viga puente. 5. Diagonal. 6. Plataforma de acero. 7. Pasamanos. 8. Husillo. 1.3. Andamios metálicos sobre ruedas. Se trata de andamios capaces de desplazarse manualmente sobre un terreno firme y nivelado. Se usan sobre todo para trabajar de forma segura en altura en trabajos de instalaciones eléctricas, trabajos de albañilería, pintura, limpieza de cristales, etc. 1. Escalerilla de acceso interior entre plataformas. 2. Plataformas de trabajo. 3. Ruedas con freno. 4. Protección perimetral. 1.4. Andamios colgados. Desde el punto de vista técnico, definimos los andamios colgados móviles como construcciones auxiliares suspendidas de cables o sirgas, que se desplazan verticalmente por las fachadas mediante un mecanismo de elevación y descenso accionado manualmente. Se utilizan para la realización de numerosos trabajos en altura, de cerramientos de fachadas de edificios, revocados, etc., así como reparaciones diversas en trabajos de rehabilitación de edificios. Plataforma. Estructura formada por un suelo de chapa galvanizada antideslizante, sobre la que se sitúan la carga y las personas. Pescante. Elemento situado en el tejado del edificio, en el que se engancha el cable del que se suspende la plataforma. Se compone de pluma, cola
y caballete. Aparejo de elevación. Es un aparato que anclado a la plataforma lleva el mecanismo que lo fija y desplaza a través del cable. Lleva otro mecanismo acoplado que actúa sobre un segundo cable que hace las funciones de cable de seguridad. Cable. Elemento auxiliar que anclado en el pescante sirve para que se desplace la plataforma en sentido vertical. Existe un segundo cable que hace las funciones de seguridad tal como ya se ha indicado. (1.5) Cimbras. El sistema de cimbrado consiste en la construcción de torres formadas por bastidores tubulares de acero, unidos por medio de cruces de diagonal doble. Esta estructura se compone por elementos de gran resistencia en relación a su peso propio. Por ello pueden armarse en poco tiempo estructuras que deben soportar cargas importantes, por ejemplo, puentes, losas, arcos, vigas a cualquier altura. Estas torres llevan husillos para nivelación y acople a distintos encofrados. Las dimensiones de las diagonales y la separación entre torres se adecúan variando en función de las cargas que han de soportar. Los elementos básicos que componen una cimbra son bastidores tipo estándar para construcción de las torres, bastidores telescópicos para coronación, diagonales varían de acuerdo a la carga, husillos o bases regulables, arriostramiento entre las torres. (1.6) Apuntalamientos y apeos. Apeo. Son los armazones o fábricas con que se sostienen provisionalmente el todo o parte del edificio, construcción o terreno. Apuntalamiento. Es un concepto idéntico que el anterior. En la práctica, los apuntalamientos se ejecutan en operaciones de urgencia, para sostener el todo o parte de un edificio y evitar su hundimiento o desplome. En muchos casos, después de realizado el apuntalamiento, es necesario un apeo más estudiado para efectuar la reparación, procediendo a su montaje y desmontando el apuntalamiento inicial o parte del mismo. Cimbras. Son encofrados especiales, de uso provisional, para sostener los elementos que han de formar los arcos o bóvedas. (A.2) Procesos de montaje, desmontaje, modificación. Montaje, desmontaje y modificaciones de andamio. Definición. Los andamios se definen en la normativa técnica como un tipo de estructura auxiliar y desmontable. Se precisan para proporcionar un acceso y lugar de trabajo seguros para la construcción, mantenimiento, reparación o demolición de edificios. Particularidades de los andamios. Son equipos temporales, con uniones entre elementos que dependen del montaje y permiten su desmontaje. Son equipos auxiliares, cuyos usuarios pueden no ser expertos en el trabajo en altura. Son equipos de obra, cuya planificación
Suele necesitar plazos de montaje muy exigentes. Tipos de andamio. Tipos básicos. Tenemos el andamio de fachada y la torre móvil. El andamio de fachada es un equipo de trabajo formado por una estructura provisional que sirve para el sostén de una plataforma de trabajo. Existen dos subtipos: el andamio de marco y el andamio multidireccional. Las torres móviles son andamios móviles capaces de desplazarse manualmente sobre un terreno firme y nivelado. Otros tipos de andamio: de elevación por cremallera, equipo de trabajo formado por plataformas metálicas adosadas a guías laterales dispuestas a lo largo de torres tubulares, sobre las que se pueden ascender o descender mediante un motor eléctrico. Andamio colgado, equipo de trabajo formado por plataformas de trabajo y suspendidas por cables y dotadas con los aparatos necesarios para su izado y descenso. Riesgos generales durante la utilización y sus medidas preventivas durante la utilización. Caída de personas a diferente nivel. Utilización de los equipos de protección individual. Caída de personas al mismo nivel. Las plataformas de trabajo deberán estar limpias y ordenadas. Superficies antideslizantes. Caída de objetos. Piezas paletizadas y encintadas. Golpes contra objetos inmóviles. Acceder a las plataformas únicamente por los lugares previstos para ello. Desplomes de andamio. No sobrecargar las plataformas. Conocer la carga máxima que admite. Sobreesfuerzo. Está prohibido cargar por el trabajador más de 25 kilos. Montaje y desmontaje de andamio. 2. Obligaciones previas al montaje. A. Montadores. Todo personal encargado del montaje deberá estar cualificado para ello. El personal montador deberá someterse a un reconocimiento médico. Solo se permitirá acceder al andamio en fase de montaje al personal autorizado. B. Carga, descarga y acopio de material. La zona de carga, descarga, transporte, así como la de acopio de material, deberá señalizarse procurando elegir esta de tal manera que no se interrumpa el paso peatonal. Acopiar los materiales por elementos, recorridos independientes de ida y vuelta para el trasiego de cargas. C. Verificación del estado del material a utilizar antes de empezar. D. Equipos de protección personal. Si el trabajo de montaje y desmontaje se realiza próximo a actividades de soldadura o en presencia de ambientes pulvurulentos o gaseosos, serán necesarias protecciones adicionales. 1. Protección de cabeza. Casco de polietileno. 2. Protección de manos. Guantes de seguridad. 3. Protección frente a caída desde altura. Arnés de seguridad. 4. Protección frente a agentes externos. Ropa de trabajo adecuada. 5. Protección de pies. Botas con puntera metálica. Protecciones adicionales. Protecciones de ojos. Gafas de protección. Protecciones de oídos. Tapones. Orejeras. Protección de vías respiratorias. Mascarillas. Filtros. Montaje y desmontaje de andamio. 3. Normas de seguridad. Seguridad individual. El personal montador que deba acceder al andamio deberá disponer y estará obligado a utilizar el equipo de protección individual.
Siempre que exista posibilidad de caída desde una altura igual o superior a 2 metros y no se disponga de barandilla en todo el contorno, será obligatorio el empleo del arnés de seguridad. Este se anclará a cables o cuerdas previamente tendidas y previstas para este fin, puntos firmes de la edificación, estructuras de andamio ya aseguradas. Los puntos de anclaje deben estar situados por encima del trabajador y lo más cerca posible de este. Inicio del montaje. Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento estructural se desmontarán de inmediato, procediendo a su reparación o sustitución, al igual que las herramientas de montaje o los equipos de protección. Inicio del montaje. Continuación. Realización de un correcto replanteo para efectuar un trabajo seguro. Se procederá al reconocimiento del terreno con el fin de determinar el apoyo más correcto. Los arranques estarán sobre apoyos sólidos y nivelados, con bases regulables, de nivelación con reparto de carga y sobre una base de madera. En zonas urbanas se procurará dejar libres de paso los accesos a comercios e inmuebles, así como las tapas de arquetas. Proceso de montaje. No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el de partida con todos los elementos de seguridad, amarres, adiestramientos y medios de acceso que le correspondan. Antes de subirse a una plataforma andamiada, deberá revisarse su estructura para evitar situaciones inestables. Las uniones entre tubos se realizarán con el sistema previsto por el fabricante, evitándose el uso de cuerdas, alambre, etc. Montaje y desmontaje de andamio. 4. Secuencia de montaje y desmontaje. Andamio de fachada. A. Proceso de montaje. Andamios de marco, uniones. Los andamios de marco se caracterizan por su sencilla concepción técnica y el fácil montaje, plataformas con garras de apoyo, piezas manejables y uniones sin tornillos de fijación, optimizando los tiempos de montaje y desmontaje. Andamios multidireccionales, uniones. Este tipo de andamios se emplean principalmente allí donde el uso de un andamio convencional no satisface las exigencias técnicas y económicas del montaje. 1. Encajar la pieza a la roseta. 2. Introducir la cuña. 3. Fijar la cuña. Secuencia de montaje. 1. Montaje de la primera altura del andamio. Fase 1. Colocación de las bases regulables en los puntos definidos en el replanteo. Fase 2. Colocación de las bases regulables de los dos primeros pares de verticales o marcos con sus correspondientes copas de arranque. Fase 3. Unión de las verticales o marcos mediante largueros y travesaños. Fase 4. Colocación de las plataformas. Fase 5. Nivelación vertical y horizontal de la estructura. Fase 6. Montaje del siguiente par de verticales o marcos y módulos de escaleras correspondientes hasta completar la longitud total siguiendo el mismo procedimiento anterior. Fase 7. Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes para las barandillas de montaje y desmontaje y de sus correspondientes barandillas.
barandilla de montaje, desmontaje. Fase 8. Comprobación de la estabilidad del andamio y de la perfecta colocación de todos los elementos. 2. Montaje de la segunda altura del andamio. Fase 9. Colocación de las verticales o marcos que forman el módulo de las escaleras. Fase 10. Colocación de las barandillas. Fase 11. Colocación del siguiente par de verticales o marcos con sus barandillas correspondientes. Fase 12. Unión de las verticales mediante largueros y travesaños. Fase 13. Montaje de plataforma y del módulo de escaleras de la segunda altura. Fase 14. Completar la totalidad de la longitud del andamio. Fase 15. Montaje del rodapié de la primera altura de plataformas. Fase 16. Amarre del andamio a puntos resistentes de la fachada, nunca a barandillas, rejas. Fase 17. Comprobación del nivel montado. Y así sucesivamente hasta completar todas las alturas necesarias. Proceso de montaje. Resumen. B. Proceso de desmontaje. Fase 1. Se iniciará el desmontaje del andamio por la parte superior del mismo. Fase 2. Colocación de la ménsula de la garrucha o maquinillo para el descenso de materiales. Fase 3. Si hay que quitar redes, se empezarán soltando los atados inferiores de cada red. Fase 4. Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de barandilla de montaje-desmontaje con sus respectivas barandillas. Fase 5. Retirada de los amarres a las fachadas existentes en esa altura. Fase 6. Desmontaje de los rodapiés, sus piezas de sujeción y las diagonales. Fase 7. Desmontaje de las barandillas del módulo más externo. Fase 8. Desmontaje de las verticales exteriores o marco exterior de dicho módulo. Fase 9. Desmontaje de las barandillas del módulo anterior y de sus verticales exteriores o marco exterior, y así sucesivamente hasta completar la totalidad del piso. Fase 10. Desmontaje de la ménsula de la garrucha o maquinillo. Fase 11. Se desmontará por último el módulo de la escalera. Torre móvil. A. Proceso de montaje. Elementos. Marcos estructurales. Encajan unos sobre otros mediante espigas. Plataformas con trampillas y sin trampillas. Ruedas con husillo. Indicar carga máxima. Rodapiés frontales y laterales. Barandillas simples y dobles con garras de anclaje en sus extremos para su encaje en los travesaños de los marcos. Diagonales.
Las diagonales cumplen su función estructural, arriestrando el conjunto del marco, horizontales y barandillas. Estabilizadores inclinados. Mecanismos para arrostrar la torre frente al vuelco. Secuencia de montaje. Fase 1. Insertar las ruedas con el freno accionado en la parte inferior de los marcos. Fase 2. Colocar las barras diagonales insertando las garras en el tubo vertical de los laterales. Fase 3. Comprobar la nivelación vertical y horizontal de la obra. Fase 4. Montaje de la plataforma, los frontales de barandilla a cada lado de la torre y el rodapié. Fase 5. Montaje de los estabilizadores en las verticales de cada vértice. Fase 6. Colocar los laterales del tramo superior, así como la plataforma y los frontales de la barandilla de cada lado de la torre. Así sucesivamente hasta completar la totalidad del andamio. B. Proceso de desmontaje. Fase 1. Desmontar los rodapiés de la plataforma. Fase 2. Desmontar los laterales del tramo superior, así como la plataforma y los frontales de barandilla a cada lado de la torre, hasta llegar a los 2 metros de altura. Fase 3. Desmontar los estabilizadores en las verticales de cada vértice. Fase 4. Desmontar las barras horizontales de la primera altura y sacar las ruedas de los huecos de los marcos laterales. Cimbra. A. Diseño de cimbra. Cada cimbra debe ser diseñada especialmente de acuerdo a la obra donde se instalará. Deberá estar avalada por un técnico competente. El proyecto debe constar de una memoria descriptiva, la definición de condiciones técnicas particulares, cálculos y planos. B. Memoria descriptiva. La memoria descriptiva incluye una detallada descripción de los elementos componentes de la cimbra, sus características y especificaciones generales sobre su montaje y capacidad de cargas. En este documento se adjuntan las pruebas oficiales homologadas de ensayos destructivos. Como ejemplo, las cargas a las que está sometida una cimbra deben tener un coeficiente de seguridad entre 2,5 y 3 según la antigüedad de dicha cimbra. Si el coeficiente de seguridad es menor al indicado, debe justificarse la razón. C. Trabajos previos al montaje. Previo al montaje de la cimbra y aún antes de la contratación de encofrado y cimbra, se habrán realizado los ensayos del terreno a fin de conocer su capacidad portante. Cuando el terreno no reúne las características requeridas, podrá reforzarse adecuadamente. Si aún así no es viable, se utiliza una cimbra especial que apoya directamente sobre las zapatas de las pilas o sobre ménsulas ancladas a las pilas. Cuando el terreno es adecuado para soportar las cargas previstas, previo a la instalación de la cimbra, se realizan las siguientes tareas. 1. Limpieza de la zona de trabajo, dejando la superficie plana, regular y exenta de vegetación y cualquier otro elemento orgánico. 2. Prever que el agua no se acumule en el recinto de la cimbra en caso de lluvia. Para ello se protege con drenes y desagües. Si hubiere posibilidad de lluvia de riadas, conviene emplear cimbras especiales.
3. Preparación de zapatas donde las torres descargan esfuerzos más concentrados al terreno. Ejemplo, en caso de cimbra diáfana para dejar paso de vehículos. 4. Empleo de tablones de madera de 200 por 75 milímetros para apoyo de los auxilios inferiores de la cimbra. Si el terreno es resistente, se usa uno solo. Puede hacerse un entramado de tablones según la capacidad portante del terreno. 5. Trabajos de replanteo de la cimbra según planos de proyecto. 6. Se efectúa la medición topográfica. 6. Se efectúa la medición topográfica tomando las cotas de terreno respecto de la parte inferior del tablero del puente para verificar que éstas sean las cotas previstas en el proyecto de la cimbra. De no coincidir, se reajustan las alturas corrigiendo datos en planos definitivos. D. Proceso de montaje. Antes de realizar el montaje, comprobar que husillos y tubos estén en buenas condiciones. Se comienza por la construcción de las torres de acuerdo a los planos, colocando primero los husillos inferiores a plomo, cuidando que no sobresalgan más de lo indicado. La base de los husillos se coloca sobre un plano horizontal y luego se van colocando los tubos montantes, las diagonales y pasadores, verificando que el cuerpo de la cimbra guarde la verticalidad debida. Cuando se ejecutan varias torres, se realizan las riostras longitudinales, transversales y diagonales entre sí en función del diseño, pudiendo ser estos arriostramientos de diferentes tipos, a saber, arriostramiento entre bases, arriostramiento entre bases y entre cabezas, arriostramiento por triangulación del conjunto de torres. Las cuñas intermedias entre cimbra y encofrado serán más largas que la base del husillo. Deben fijarse a las correas del encofrado. Las grapas y abrazaderas deben fijarse apretando fuertemente los tornillos. Macrorrigidizadores. Seguidamente se colocarán los macrorrigidizadores. Estos son elementos de apoyo para los paneles horizontales. Se fijan a la cimbra ubicándolos dentro de los husillos superiores, cazoletas, y se arriostran de acuerdo al sistema establecido por proyecto. Los macrorrigidizadores por lo general son perfiles UPN. Estos transmiten el peso de los microrrigidizadores a la cimbra. Resisten deformaciones importantes evitando que aparezcan panzas o abultamientos. Luego se colocan los microrrigidizadores. Estos son las correas sobre las cuales apoya la superficie encofrante. Se realizan de perfiles de madera, empleándose tablones rectos, sin alabeo o nudos, o de perfiles metálicos. A continuación se coloca el forro fijándolo a las correas, microrrigidizadores. Para material del forro se emplea tabla machimbrada, tablero fenólico, etc. El espesor será el indicado en el proyecto. Luego deben verificarse las cotas de fondo del forro y de la superficie, corrigiendo alineaciones y pandeos en los husillos. A continuación se procede a limpiar toda la superficie dándole el desencofrante indicado en el proyecto para luego colocar la ferralla correspondiente. Previo al hormigonado, controlar que la geometría del tablero sea la correcta y comprobar que estén bien apretados los husillos. Del mismo modo, comprobar que los encofrados laterales y de cierre posean sus elementos de fijación y unión perfectamente apretados. Descimbrado. El descimbrado se realiza después que el hormigón ha alcanzado la resistencia necesaria para soportar sin deformaciones los esfuerzos a que se someta el mismo durante y luego de descimbrar. Para elementos de hormigón pretensado, realizar el descimbrado de acuerdo a lo definido en el proyecto de la estructura.
Retirar todo elemento del encofrado que no permita el movimiento libre de las juntas de dilatación, retracción, asiento o articulación. Considerar en este procedimiento las condiciones climáticas y ambientales. No descimbrar durante heladas. Los plazos mínimos de descimbrado son variables. En los casos más comunes se toma como referencia la normativa EHE, tabla 75 del artículo 75, que trata fondos de encofrado y puntales para losas y vigas.